Chicos, chicas, buenos días. Vamos a comenzar hoy una de las más importantes lecciones de la materia, la que está consagrada al verbo, por lo menos la primera parte, que vamos a encontrar en la unidad séptima en el apartado de gramática, entre las páginas 136 y 139. Bien, el verbo es una palabra que expresa una acción, un suceso o un estado. Es la palabra más importante dentro de la oración. Os recuerdo que la oración es un conjunto de palabras que expresan un pensamiento, sentimiento, un hecho. Pues bien, dentro de lo que es la oración hay dos partes. Por un lado, el sujeto, que es quien realiza la acción, por otro lado, el predicado, que es la acción propiamente dicha, y todos los complementos, todas las circunstancias relacionadas con la acción, con lo que se hace. Bien, el núcleo del sujeto de la primera parte de la oración es un sustantivo, generalmente un sintagma nominal, grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre, por eso se llama nominal, frente al predicado cuyo núcleo es un sintagma verbal. ¿Por qué verbal? Porque su núcleo va a ser siempre el verbo. De ahí la importancia que tiene el verbo para la oración y también para todo lo que tiene que ver con el lenguaje. La conjugación verbal es el conjunto de todas las formas posibles de un verbo. Los verbos tienen muchas formas, formas no personales, es decir, que no están relacionadas con personas gramaticales, por ejemplo, el infinitivo, cantar, temer, partir, el participio, cantado, temido, partido, o el gerundio, cantando, temiendo o partiendo. Como veis, estas formas no podemos conjugarlas con personas gramaticales. No puedo decir yo cantar, nosotros cantar, vosotros temer, ellos temer, o yo cantado, tú cantado. No podemos decirlo jamás. Son formas no personales porque no pueden ir acompañadas de personas gramaticales. Luego veremos que son personas gramaticales. Las formas personales son todas las demás, es decir, todas aquellas que tienen que ver con las personas gramaticales, con la primera persona gramatical, yo en singular, nosotros, nosotras en plural, con la segunda persona gramatical, tú en singular, vosotros, vosotras en plural, también vos si estamos en Argentina y en el cono sur, lo que es el español del cono sur de América Latina, etcétera. Es decir, estos son formas personales porque tienen que ver con las personas. Me faltaba la tercera persona gramatical, el ella, también ello, o ellos, ellas. Esta es la tercera persona gramatical, tanto en singular como en plural. Luego lo veremos un poco más despacio. Como os decía, las conjugaciones del verbo en castellano son tres, según terminen en ar, primera conjugación, segunda conjugación, ir, tercera conjugación. Estos tres verbos, cantar, temer y partir, son los verbos que utiliza la Real Academia para conjugar todos los verbos regulares que se conjugan siguiendo un mismo esquema, es decir, añadiéndoles unas terminaciones, unos morfemas, vamos a verlos ahora, o también llamados desinencias, que son siempre las mismas para todos los verbos regulares. Los verbos regulares presentan desviaciones, a veces muchas, con respecto al esquema de los verbos regulares. Pensad en tres verbos como estar, ser o ir. Son verbos muy irregulares precisamente porque los utilizamos mucho. De ahí que tengan muchas irregularidades en muchos tiempos verbales, desde el presente hasta el futuro, y muchas personas gramaticales. En cuanto a los morfemas del verbo, he de deciros que el verbo lo podemos descomponer como en dos partes. Es decir, por un lado el lexema, por otro lado los morfemas. El lexema, por así decirlo, es la parte de la palabra,
del verbo que aporta el significado léxico. Por ejemplo, el verbo cantar, C-A-N-T, cant, sería la que aportaría el significado. El verbo temer, tem, T-E-M, aportaría el significado. El verbo partir, part, P-A-R-T, aportaría el significado. Después vamos añadiendo desinencias, vamos añadiendo sufijos, vamos añadiendo morfemas, trozos de palabra, para indicar las diferentes o personas o no personas que tienen que ver con las formas de este verbo. Bien, el lexema, como os digo, es la parte de la palabra que aporta el significado. Los morfemas, sin embargo, aportan la información gramatical. ¿Qué es información gramatical? Pues todo lo que tiene que ver con las personas gramaticales que os estaba contando, es decir, la primera persona, yo para el singular, nosotros, nosotras para el plural, la segunda persona, tú para el singular, vosotros, vosotras para el plural, él, ella, la tercera persona para el singular, ellos, ellas, la tercera persona para el plural. Estos son las personas gramaticales, cada una tiene una terminación que vamos a añadir al lexema, es decir, a la parte de la palabra, del verbo que tiene la información, o sea, el significado léxico. También hay morfemas de número. El número puede ser singular o plural. Singular o plural también lo veremos en un ejemplo a continuación. Tenemos que saber que el sujeto y el verbo y el sujeto tienen que concordar obligatoriamente en persona y en número. Es una regla que hay que seguir siempre en lo que es una regla de la relación de concordancia entre el sujeto y el predicado. Así, por ejemplo, si decimos el niño, singular masculino, utilizaremos la forma ríe en singular, porque el verbo no distingue femenino y masculino. Diremos el niño ríe frente a las niñas ríen, como veis, está marcado allí, marcando con la S de alguna forma el morfema de número cuando se trata de un sustantivo, y con la N ríen el de tercera persona del plural. Hay más morfemas para el verbo. En primer lugar, el de tiempo. Como sabemos, el tiempo verbal puede ser presente, pasado y futuro. Pues bien, todos los verbos, los regulares, también los irregulares, tendrán una serie de terminaciones específicas que marcarán el tiempo. O el aspecto, muy relacionado con el tiempo. Tiene que ver con que si la acción ha terminado o no ha terminado. Si ha terminado la acción, por ejemplo, si decimos cantó, ya ha terminado de cantar, será aspecto perfectivo. Si digo, por ejemplo, canto, la acción verbal continúa, luego es imperfectivo. Otro morfema, muchas veces son los mismos, el morfema de tiempo, el morfema de aspecto, viene a coincidir. Pues bien, el morfema de modo tiene que ver con la actitud del hablante con respecto a lo que dice. Si está totalmente seguro de lo que dice, se utiliza el indicativo. El indicativo tendrá sus propios morfemas frente a el subjuntivo, que es cuando el hablante no está totalmente seguro de lo que dice. Suele decir que es el modo del deseo, de la irrealidad, pero lo mejor es que penséis eso, que cuando uno no está totalmente seguro de lo que va a decir, entonces se emplea el subjuntivo. Fijaos, creo que o creo que no es posible que venga mañana, no es posible que venga mañana, no estoy totalmente seguro si va a venir o no va a venir, por eso empleo venga para expresar el pensamiento que quiero expresar. Por último, además del indicativo y del subjuntivo, vamos a encontrar el modo imperativo, que utilizamos cuando queremos influir en el oyente, cuando queremos ordenarle algo o pedirle algo. También hay un morfema que es el morfema de voz activa cuando el sujeto realiza la acción o de voz pasiva cuando la acción no es realizada por el sujeto. Por ejemplo, el hombre llegó a o el hombre compró pan. El hombre es el que compra el pan,
Luego estamos hablando de voz activa, pero si lo que queremos decir es que el pan fue comprado por el hombre, lo que hemos hecho ha sido que hemos puesto en primer lugar lo que en el otro caso, en el caso de la voz activa, estaba en el predicado, lo hemos cambiado a la parte del sujeto y entonces no hemos expresado quién realiza la acción, sino más bien qué es el efecto de la acción. Bien, lo veremos más adelante porque realmente es un tema del que vamos a necesitar bastantes sesiones para aprenderlo bien. En cuanto a las formas del verbo, tenemos formas simples y formas compuestas. Las formas simples, una sola palabra, como canté, temerá, partieron, partir, partía, etc. Las formas compuestas son dos palabras. Por ejemplo, he cantado, habrá temido, hubieron partido. Fijaos que va con H el verbo haber siempre. He escrito, he cantado, siempre con H el verbo haber. Bien, las formas compuestas de todos los verbos se forman siempre de la misma forma. Con el verbo auxiliar haber, que lo conjugamos, es decir, has, ha, hemos, habéis, han, si estamos en el presente, había, habías, había, habíamos, habéis, habían, si es el imperfecto, hube, hubiste, hubo, más el participio invariable, es decir, en masculino singular del verbo que se conjuga. De modo y manera que con el presente del verbo haber más el participio invariable singular masculino del verbo que estamos conjugando, por ejemplo, cantar, pues podemos formar he cantado, que será el pretérito perfecto, o el pretérito perfecto o el pretérito compuesto, el antepresente también llamado. Bien, en cuanto a las formas de la voz pasiva, son diferentes de la voz activa y en este caso el verbo auxiliar, el que va delante, no va a ser el verbo haber como con los verbos compuestos, sino que va a ser el verbo ser. El verbo ser más el participio, que esta vez sí va a concordar en género y en número con el verbo conjugado. Entonces diremos, por ejemplo, el niño fue hallado, o el niño es hallado, o el niño era hallado en su casa. Frente a los niños fueron hallados en plural en su casa. Es decir, como veis, el participio ahora sí que cambia. Bien. Para practicar un poco todo esto, a pesar de que vamos a continuar durante bastantes sesiones con el verbo, de momento podéis hacer los ejercicios que están en la página 38, el número 1, el número 3, el 4 y el 5. En las próximas sesiones, como os digo, seguiremos ejercitándonos, aparte de pues insistir con este vídeo. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, podéis consultarme en la clase virtual. Gracias y hasta la siguiente.